Bienvenidos sean a este podcast titulado La Segunda Guerra Mundial. Mi nombre es André Medina y en este sexto episodio titulado El hogar de la revolución, la Unión Soviética y sus pugnas internas, analizaremos la llegada de Joseph Stalin al poder de la Unión Soviética y analizaremos así el motor de este país, es decir, la economía y la política. Cabe recordar que es una revisión histórica apegada a fuentes primarias y secundarias y fuera de toda opinión política que pueda perder la objetividad de lo que daremos a conocer. We shall never surrender. Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. We will accept nothing less than full victory. This day have set upon a mighty endeavor. Men's souls will be shaken with the violences of war in this hour of great sacrifice. Здравствует наша славная Родина. Ее свобода, ее независимость. Nicht Deutschland, in uns und wir Deutschland und hinter uns kommt Deutschland. Lost for 1,000 years, men will still say, this was their finest hour. El 28 de diciembre de 1922, el sueño de Vladimir Ilich Ulyanov, mejor conocido como Lenin, se materializaba al proclamarse la Unión de las Repúblicas Socialistas de Rusia, Transcaucasia, Ucrania y Bielorrusia, para formar así el núcleo de lo que se conoció como la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. En los dos últimos años de vida de Lenin, marcados por su enfermedad, comenzó la lucha por el poder, tanto por el control del Partido Comunista como por la propia sucesión de Lenin. En 1922, Stalin, un eficiente dirigente bolchevique, es nombrado secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética. Aunque alejado de la vida política, Lenin no veía con buenos ojos este ascenso y había hecho una revisión de las ideas marxistas y de la socialización del país. Lenin últimamente murió el 21 de enero de 1924, dejando varios problemas abiertos, entre ellos y quizás el más importante, ¿quién seguiría en la toma del poder? ¿Quién sería el nuevo líder político y militar de este país? Por otro lado, se encontraba León Trotsky, que ya no contaba con el respaldo de Lenin y sin ese apoyo ya no podía aspirar a la dirección del Partido Comunista, aunque había demostrado tener unas brillantes capacidades intelectuales y políticas con la construcción y defensa del Ejército Rojo. Stalin, Zinoviev y Kamenev, que eran tres de los principales dirigentes bolcheviques, se encargaron de limitar la capacidad de movimiento político, social y demás de Trotsky. Una carta escrita por Trotsky en octubre de 1923, en la que reclamaba una democracia de partido que sustituyera a la burocracia en ascenso, sirvió a Stalin, Zinoviev y Kamenev para iniciar una larga campaña denigrando y desprestigiando a Trotsky. Este, titubeante, inoportunamente enfermo e incapaz de plantear un programa alternativo, y escasamente apoyado dentro de un partido político en el que él mismo se habría encargado de descabezar a la oposición de este partido y de imponer así una militarizada línea de pensamiento, apenas consiguió que sus ideas se abriesen camino. Casi de manera consecutiva, en enero de 1925, Trotsky fue sustituido en su puesto de comisario de la guerra, y así apareció una oposición en el interior del partido con Zinoviev y Kamenev, alejados ahora de Stalin y preocupados por el reforzamiento del poder de este y por las concesiones a los campesinos implícitas en la nueva política económica, aunque sus apoyos en Leningrado y en Moscú se habían visto mermados y no había posibilidades de aproximarse a Trotsky, dados los antecedentes. La nueva política económica fue una política propuesta por Lenin, a la que denominó capitalismo de Estado. Al permitir el establecimiento de algunas empresas privadas, la nueva política permitió que pequeñas empresas, ganaderas o tabacaleras, entre otras, volvieran a abrir para el beneficio privado, mientras que el Estado seguía controlando el comercio exterior, los bancos y las grandes industrias. Pero, ¿cómo cambió la nueva política económica a la economía dentro de la Unión Soviética? El cambio consistía en reemplazar las requisiciones de productos alimenticios, cambiándolas así por un impuesto fijo en los productos alimenticios que se pagaba en especie. En esencia, el decreto exigía que los agricultores le cedieran al Estado una cantidad específica de materia prima agrícola. En lugar de recuperar todos los bienes producidos, el gobierno soviético tomó solo un pequeño porcentaje de los mismos. Esto dejó a los campesinos con un superávit comercial que podría ser vendido en privado. Esto permitió también a los campesinos arrendar y contratar trabajadores y además se les permitió mantener un excedente de producción después de pagar una determinada proporción de sus impuestos al gobierno. Esto se escuchaba bien en la práctica, pero la llamada oposición de izquierda de los radicales en el Partido Comunista de la Unión Soviética no la veían con buenos ojos.
La oposición estimaba que el desarrollo industrial debía verificarse en virtud del trasvase de recursos del sector privado, en su mayor parte agrario, y de así a la industria estatal, no sin remarcar que los principales perjudicados habían de ser las clases más acomodadas, de tal forma que los obreros y los campesinos más pobres no debían experimentar ni presiones ni reducciones en su nivel de vida. A lo anterior, había de agregarse el respeto a formas más democráticas de dirección política y económica. En otras palabras, dejar el socialismo y pasar al comunismo económico. A partir de 1926, se flexibilizaron las fórmulas monopolísticas y las relaciones de comercio exterior, haciendo políticas exteriores menos amenazadoras para las potencias capitalistas. Aunque la luna de miel de Occidente se cortó de manera brusca cuando el gobierno británico, interpretando que la Unión Soviética mantenía una política exterior agresiva, rompió relaciones diplomáticas con Moscú en mayo de 1927, y esto hundió las relaciones comerciales con el Reino Unido, que era su principal socio. Este hecho afectó a la Unión Soviética terriblemente. Ya estaba pasando por una crisis y ahora se incrementó con este corte de relaciones internacionales, por lo que la actividad opositora experimentó un notable auge en el otoño de 1927, extendiéndose a un buen número de ciudades y a las propias fuerzas armadas. Las exigencias del pueblo no se limitaban a una revisión de la nueva política económica, y tampoco de la introducción de fórmulas más democráticas en el funcionamiento del partido, sino que se pedía también la devolución a los soviets de las atribuciones que se les habían hurtado. En ese mismo otoño, Stalin aparcó la liberalidad que había asumido, y las acusaciones en contra de la oposición arreciaron, con acusaciones como la preparación de un golpe de Estado o inclusive la de violentar la legalidad interna del partido. En diciembre de ese mismo año, en el 15º Congreso del partido, los miembros presentes en el Comité Central perdieron tal condición y Trotsky y Zinoviev fueron expulsados del partido. Mientras todo esto ocurría, Zinoviev y Kamenev denunciaban el trotskismo a fin de intentar recuperar el terreno perdido y buscar una aproximación a Stalin. El proceso que habían padecido los soviets, los comités de fábrica o las organizaciones mencheviques y socialistas revolucionarias se repetía ahora dentro del propio Partido Comunista, en perjuicio de muchos de quienes habían sido los verdugos en los primeros años de la revolución, pues ahora le tocó una probada de su propia medicina. El sector agrario se encargaba de necesidades diversas, proporcionaba alimentos a las ciudades, generaba materias primas que la industria demandaba y producía bienes a que al exportarlos debían permitir la obtención de divisas. Buena parte de los esfuerzos de la industria se concentraban en los sectores vinculados con la agricultura, ya que como sabemos, el motor principal de toda esta economía soviética era la agricultura y los campos. Para los opositores de esta nueva política económica, los beneficios del sector agrario privado eran demasiados. Aducían que esos ingresos escapaban del control del Estado. Había un gran contraste entre la carencia de recursos de la industria y la riqueza de los kulaki, o campesinos ricos. No mucho después, se hizo responsable a los kulaki de los problemas de alimentación y la poca capacidad de exportación. Así que la nueva política económica había acrecentado las diferencias de riqueza entre el campo y había contribuido a reforzar la condición de asalariados de una parte de los campesinos, empobreciendo a la mayoría. Y a partir de 1925, el Estado quiso limitar el papel creciente de los kulaki en estas relaciones económicas y así aumentó el volumen de sus compras directas a los campesinos. 3 años después, en 1928, el Estado controlaba las 3/4 partes del comercio de productos agrarios, y así se encontró en condiciones de presionar para reducir los precios y acrecentar la producción. Las presiones suscitaron una respuesta campesina que se tradujo en problemas de abastecimiento en las ciudades principales y así reducciones en el volumen de productos con objeto de exportación. La crisis mundial de 1929, si bien no afectó el sistema económico de la Unión Soviética, sí afectó con distintas consecuencias el interior del país. Los requisamientos estatales no consiguieron incrementar la oferta de productos agrarios. Fue entonces cuando la dirección de Stalin acometió un gigantesco proceso de colectivización agraria. Los mercados campesinos fueron clausurados al tiempo que se instauraba una formidable operación de requisamiento de productos agrarios, con el objetivo de atender a las urgentes necesidades de abastecimiento en las principales ciudades del país. La consecuencia inmediata fue lo que se le llamó como la desculaquización, entre cuyos afectados se encontraban todos aquellos campesinos que se resistieron a los requisamientos o que mostraron escasa inclinación a incorporarse a las granjas colectivas. Aproximadamente 5 millones de personas fueron enviados a campos de trabajo ubicados en Siberia o en las regiones septentrionales. La introducción de la colectivización ocasionó un enorme caos. El nivel de vida en el campo se redujo sensiblemente. En 1928, el 90% de las unidades familiares estaban integradas ya en granjas colectivas. Los resultados no fueron buenos, ya que en el sistema de requisamientos colocó en una posición crítica a muchos campesinos, junto con la bajada crítica de la producción de carne y de leche.
Había otras muchas consecuencias y problemas: el tamaño excesivo de muchas explotaciones, hipercentralización, debilidad en los estímulos económicos y demás. Solo a mediados de los años 30, las granjas colectivas comenzaron a producir resultados más o menos aceptables. La colectivización forzosa, con sus dramáticos excesos, acabó con las estructuras tradicionales de la vida campesina en Rusia. Se llevó por delante también algunas zonas de producción agraria de alto rendimiento, y generó una rémora que en el sistema soviético no conseguiría superar en momento alguno. En modo alguno respondió a una genuina reivindicación popular. La revolución desde arriba que Stalin preconizaba no se vio apoyada desde abajo. Los campesinos estaban atemorizados de este gobierno. La colectivización permitió acrecentar el grado de control político, ejercido así sobre los campesinos, y acabar con aquellos que mostraban carencias por las viejas formas económicas o diferencias. En 1928, caracterizado por la inestabilidad internacional, se acometió en la Unión Soviética una discusión de un plan quinquenal en desarrollo. Lenin ya había barajado la idea de la planificación, mostrando admiración por la economía alemana de guerra, que tenía importantes medidas planificadoras, y quería él reflejar un poco de esta cultura en la Unión Soviética. En los años 20 se habían acometido algunos esfuerzos de planificación sectorial, como el vinculado a la electrificación. Se había creado también, con el nombre de Gosplan, una comisión central que, aunque era la encargada en este campo, no había asumido demasiado protagonismo. Sin rechazar frontalmente la nueva política económica, Stalin había ido adoptando muchos de los criterios que en los años anteriores habría defendido la oposición de izquierda, y en este país él abandonaba las medidas capitalistas y el comunismo se reimplantaba progresivamente. A principios de los 30, el dirigente soviético se plantaba prioritariamente dos ideas. Por un lado, la necesidad de alcanzar económica y tecnológicamente a los países capitalistas desarrollados, y por el otro, la urgencia de desviar recursos y atenciones de beneficio de una industria pesada que debía de convertirse en el motor principal del proceso anterior, generando así, ante todo, medios de producción. Entre 1925 y 1929, la planificación pasó a tomar protagonismo, con el cometido de identificar los objetivos que por fuerza tenían que ser abastecidos o satisfechos. Esto implicaba un visible menoscabo del papel del mercado, reemplazando así sus funciones por órganos centrales de decisión que fijaban administrativamente los precios de bienes y servicios, para garantizar así una asignación más eficiente de los recursos. El modelo adoptado en 1928 y en el 29 pervivió, prácticamente inalterado, hasta la desaparición del propio sistema soviético. La nueva forma de dirección económica, asentada en una hipercentralizada estructura ministerial, exigía el sobrecumplimiento del plan, cuya negativa consecuencia era que todos los aspectos de la vida económica quedaban visiblemente supeditados a la tarea principal. Así se ratificaba un gran déficit social, que se hizo sentir a través de niveles de consumo muy bajos, estructuras sanitarias poco adaptadas a las necesidades y de una enorme carencia de viviendas. Antes de proseguir con la explicación, quiero que recuerden lo grande que era este país. Físicamente, territorialmente, la Unión Soviética era un desastre logístico. Era un país muy grande para organizarse bajo un solo gobierno, y especialmente bajo este tipo de gobierno. En el primer plan quinquenal se preveía que la relación entre acumulación y consumo aumentase notoriamente en el periodo del 29 a los inicios de los 30, aunque con el primer plan la renta nacional se acrecentó en un 86%, con un notable auge en las industrias mecánica, siderúrgica y de generación de electricidad, junto con un crecimiento importante en la construcción y la química pesada. Todo esto dejó secuelas cuyos efectos se sintieron durante decenios, como que algunos sectores experimentaron una relativa marginación y que aumentasen los problemas de la industria textil o del sector alimentario, mientras que otras industrias simplemente estaban explotando de manera exponencial. Aunque en su diseño teórico el segundo plan le prestaba una mayor atención a la industria ligera, por así decir, los personajes del momento impidieron que el esfuerzo se hiciese realidad. Y así, iniciando en 1934, el segundo plan hizo posible un crecimiento de la renta nacional del 110%. Si sumamos este incremento a los resultados anteriores, se observa que la renta nacional se había cuadruplicado en un decenio. Aún hubo un tercer plan quinquenal que quedó truncado cuando en 1941 los alemanes emprendieron su invasión en la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, la Internacional Comunista, mejor conocida como Comintern, fue la organización comunista encargada de dar forma práctica a esta ideología desde la fundación de esta en 1919. En sí, era la agrupación de los partidos comunistas de distintos países que recibían órdenes directas del Partido Comunista de la Unión Soviética, con el fin de llevar a cabo acciones revolucionarias que exportaran así la idea de crear países similares a la Unión Soviética en todos los continentes. El sexto Congreso Mundial de la Internacional Comunista tuvo lugar entre julio y septiembre de 1928 en Moscú.
En el nuevo contexto del comienzo de la grave crisis económica soviética, se aprobaron la consigna de clase contra clase, creando una verdadera llamarada que veía que la revolución no podría triunfar si no era bañándose en la sangre de los enemigos liberales, burgueses y fascistas. Con la escena política de la Unión Soviética dominada ya por Stalin, se proclamó la cercanía de una crisis del capitalismo y la necesidad de una política extremista para luchar así, con igual virulencia contra el liberalismo y el fascismo por igual. En tal contexto, los socialistas que acataban los dictados de la democracia debían ser atacados como socialfascistas y considerados como el principal enemigo a batir, lo cual redujo la popularidad de los comunistas entre los partidos de izquierda a nivel mundial. Igualmente, se aprobó el programa de Internacional Comunista y se determinó que los Frentes Unidos buscaran adeptos entre individuos sin partido que compartieran algunos postulados del Comintern, integrando periodistas, escritores o personajes de fama como compañero de ruta del comunismo, y eventualmente lograr así que sirvan a los fines del Partido Comunista en cuestión, siempre resaltando en la propaganda que acudir a la revolución armada solo sería un último recurso para la toma del poder. Con esta recomendación, se evidencia que la guía soviética resulta en el total predominio de facto del Partido Comunista de la Unión Soviética sobre sus partidos homólogos. En abril de 1929, Nikolai Bukharin se vio obligado a dimitir de su cargo, acusado de ser partidario de la derecha, y tras caer en desgracia con la dirección del Partido Comunista, donde empezó a destacarse Stalin, siendo que la influencia de Trotsky dentro del régimen soviético comenzaba a reducirse rápidamente. El séptimo Congreso Mundial de la Internacional Comunista se reunió entre el 25 de julio y el 20 de agosto de 1935. Tras el auge de los fascismos y el fracaso de la política ultraizquierdista aprobada en el anterior Congreso, se dio paso a la política de frentes populares donde los comunistas sí buscarían aliarse con otros grupos de izquierda, incluidos los aborrecidos socialistas, política auspiciada insistentemente por Stalin, quien ya era gobernante supremo de la Unión Soviética. Mientras los movimientos en favor a Trotsky rechazaban la política de frentes populares, los partidos comunistas pertenecientes a la Internacional Comunista aceptaban sin crítica los postulados soviéticos. Para entonces, la sujeción ideológica de los partidos comunistas extranjeros a la línea política de la Unión Soviética era ya casi absoluta. El control hegemónico de la Unión Soviética ya era totalitario básicamente, inclusive en otros países, en relación a estos partidos políticos comunistas o de izquierda en otros lugares. La Comintern sirve entonces también como instrumento de las purgas stalinistas y se estimula a los partidarios comunistas de todo el mundo a ejecutar a sus propias purgas internas de posibles trotskistas o favoristas de Trotsky, para así solamente tener gente que esté a favor, en este caso, del líder político de la Unión Soviética, quien fuera Joseph Stalin. En simultáneo, numerosos militantes comunistas que buscaron refugio en la Unión Soviética huyendo del fascismo son denunciados como espías o gente partidaria de Trotsky. Idéntica suerte corren también los comunistas extranjeros establecidos en la Unión Soviética hace años, como el suizo Fritz Platen. A estas víctimas de la intransigente y fratricida política del Comintern se suman Andrés Nin, exsecretario de la Internacional Sindical Roja, asesinado en 1937. En el plano de la política exterior, los soviéticos se centraron en garantizar, por medio de diferentes acuerdos, la seguridad del Estado. Cuando a lo largo de la década de 1930 se fueron consolidando otras potencias enemigas de la Unión Soviética como Alemania, Japón o Italia, y esto creó que la seguridad del Estado fuera una prioridad para el gobierno en turno. En febrero de 1929, la Unión Soviética firmó junto con Polonia, Estonia, Letonia y Rumania un acuerdo conocido como Locarno Oriental, que abría camino a sucesivos pactos de no agresión. Ese mismo año se reanudaron las relaciones con el Reino Unido y se firmó un tratado de amistad con Alemania, y en 1932 se firmó un pacto de no agresión con Francia. Pero una vez que los planes quinquenales y la colectivización se hicieron realidad, las relaciones internacionales pasaron a un segundo plano. Cuando Hitler se hizo con el poder en 1933, las circunstancias comenzaron a cambiar. A pesar de que en este mismo año Estados Unidos reconocía a la Unión Soviética y se estrechaban lazos entre Francia, Reino Unido y la Unión Soviética, como la política soviética se tornó más concesiva, pudo incorporarse en 1934 a la Liga de Naciones. Sin embargo, en las fronteras meridionales, la crisis económica había causado un deterioro en las relaciones de Turquía e Irán. En 1935, aumentó la tensión con la Alemania nacional socialista, cuando ésta se rearmaba, por lo que se aproximó aún más a Francia, Reino Unido y Checoslovaquia, al tener un enemigo común. Inexplicablemente, la Unión Soviética volvió los ojos hacia el país alemán, al que invitó a adherirse al pacto firmado con Francia unos años antes.
La Guerra Civil Española actuó en este momento de barrera entre la Unión Soviética, que ayudaba a las fuerzas republicanas frente a los nacionalistas, apoyados por Alemania e Italia. Por si fuera poco, la tensión con Japón había vuelto a crecer. Además, en 1936 se firmó entre Japón y Alemania el Pacto Anticomintern o anticomunista que amenazaba a la Unión Soviética. Y en 1938, Alemania ocupó a Austria y la Unión Soviética se vio debilitada al ver que tanto Francia como Reino Unido lo permitían, temerosos. Curiosamente, frente a la débil aproximación de estas dos potencias, en 1939 se firmó el Pacto von Ribbentrop-Molotov, una alianza secreta entre Alemania y la Unión Soviética, que precedió a la ocupación de Polonia y el consecuente estallido de la Segunda Guerra Mundial. Como consecuencia de la ocupación alemana de Polonia, fue la entrada del Ejército Rojo en la parte de Polonia que Hitler le había garantizado en un reparto secreto que acompañó al pacto anterior. En 1940, ocupó Estonia, Letonia y Lituania, y se anexó a Besarabia y Bucovina. En 1938 y 39 no faltaron enfrentamientos armados entre las fuerzas soviéticas y las japonesas en las proximidades de Corea y Mongolia. Pero los japoneses fueron derrotados en numerosas ocasiones y este país últimamente firmó la paz con la Unión Soviética. De manera paralela, el énfasis de la necesidad de acelerar el crecimiento industrial en la Unión Soviética y la decisión de acosar a las capas pudientes de la población que se habían visto beneficiadas por la nueva política económica pasaron a formar parte de las políticas oficiales. El auge de muchas de las viejas ideas de la oposición de izquierda tenía por fuerza que inquietar a los sectores más moderados del partido, encabezados por figuras como Bukharin o Rykov. Fueron las purgas de los años 30 las que más hicieron temer a la población y a los miembros del Partido Comunista en particular. La relativa moderación de la acción represiva algo tenía que ver con el prestigio de una figura, la de Sergei Kirov, cuyo asesinato en Leningrado en diciembre de 1934 parece que fue organizado, de acuerdo con interpretaciones no exentas de argumentos, por el propio Stalin. Este utilizó esa oportunidad contra los restos de la derecha y la izquierda dentro del partido. Así, Zinoviev y Kamenev fueron detenidos junto a casi una centenar de opositores de izquierda que eran a favor de Trotsky, quien ya había sido mandado al exilio y más tarde sería asesinado. Fue en ese momento cuando se hizo notar de manera manifiesta el tipo de comportamiento policial legal común en los llamados procesos de Moscú. La condición de miembro del partido, en la que muchos se habían resguardado, perdió total importancia, y el testimonio verbal y escrito de los acusados, obtenido a través de torturas, era fundamental, ya que difícilmente existían pruebas materiales de la veracidad de estas acusaciones. El resultado de la campaña represiva contra opositores y dirigentes del partido fue un descabezamiento de este. Se añadieron las muertes accidentales y los suicidios. En México, en agosto de 1940, fue asesinado Trotsky tras una operación meticulosamente preparada por parte de la Unión Soviética. La purga alcanzó a toda la población, sometida a una enorme tensión y sin garantía alguna de defensa. Entre 3 y 15 millones de personas visitaron los campos de trabajo y de corrección stalinianos en los años 30, esto haciendo referencia a la corrección ideológica o política de la población, a que esté de acuerdo con aquella de Stalin. La delimitación de un claro objetivo económico, a cuya satisfacción se supeditaban todos los demás aspectos de la vida, es una de las razones que explicaban la ferocidad de las represiones. Stalin acabó con todos aquellos que en el pasado habían mostrado con respecto a él algún tipo de diferencia. Es difícil calibrar de cualquier modo en qué medida sucumbieron a la dramática extensión del terror, pero lo que queda claro es que Stalin fue uno de los líderes políticos más violentos y más represores en toda la historia de la humanidad, e hizo todo lo humanamente posible para que la población y los partidos políticos, inclusive en otros países, se alinearan con él y solamente a él. Y así, Joseph Stalin sigue siendo la figura política principal de la extinta Unión Soviética. Agradecemos amablemente su apoyo y su atención principalmente para este podcast dedicado a la Segunda Guerra Mundial. Si te está gustando nuestro podcast, apóyanos, síguenos en nuestras redes sociales, mismas que puedes encontrar en la descripción de este podcast. Finalmente, un agradecimiento cordial por parte de todo el equipo, que está conformado por Termas, Camarada Guerrero, Italia Sabine, Camarada Fibric y su servidor, André Medina. Sin más que agregar, te esperamos en la próxima transmisión.